del Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Le damos las buenas noches a nuestro compañero de trabajo, José Armando Polanco, y a los chicos del equipo, Nelson y Román, que están aquí, como siempre, como el primer bandul. Gracias, Yanese, y saludo a todo nuestro público que, como siempre, se mantiene firme en buenas noches, buena suerte. Saludando también a Nelson, que por ahí anda con una peladita medio caliente. Económica. Y a Román, que son los que hacen posible que podamos estar con todos ustedes a través de las diferentes plataformas digitales de CDN y CDN Radio. Bueno, nosotros tenemos invitado en el día de hoy. Vamos a conversar con el diputado Elías Uesín Chávez. Es el presidente de la Comisión Permanente de la Junta Central Electoral y presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, PQDC. Comisión Permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados. Quería decirles eso. Así que vamos a dar la bienvenida a Elías, con quien vamos a conversar sobre uno de los proyectos que está ahora en debate y que genera mucha preocupación e interés, que es el de las candidaturas independientes, y por supuesto sobre otros muchos temas. Bienvenido, Elías. Muchas gracias, Yanesi y Armando. Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes y estoy a la orden de ustedes. Muchas gracias. Espero tener buena suerte aquí a todo el mundo le va bien. Buenas noches, buenas suerte. Elías, cuéntenos cómo van el tema del estudio del proyecto de ley para regular las candidaturas independientes luego de la sentencia del Tribunal Constitucional. Son dos, uno que sometió la Junta Central Electoral y otro que sometió el diputado Rogelio Alfonso Henao. Bueno, el de Rogelio Alfonso Henao es el del Senado. Hay dos que estamos estudiando, el de la Junta y el que sometió en la Cámara de Diputados el diputado Zorrilla González, Onabel Aristi y quien te habla. Esos son los dos. Entonces tenemos la encomienda de fusionar ambos proyectos. Hemos recibido ya a la Junta Central Electoral 2 veces. Recibimos ayer en la tarde a Finjus, al proponente del recurso de inconstitucionalidad ante el TC, el licenciado Alberto Fiallo Villini. También recibimos a Participación Ciudadana, a Pancho Álvarez y a Lady Blanco. Y un frente que ya se ha formado de candidaturas independientes. También recibimos a todos los partidos del espectro nacional, comenzando por los 3 partidos que obtuvieron más de un 5% y a los 31 partidos restantes. Tenemos la opinión y los criterios de ellos y posiblemente hagamos vista pública, pero eso se va a decidir el próximo lunes. El tema es, Yanesi y Armando, que nosotros estamos trabajando sobre la base de una resolución del Tribunal Constitucional 0877-24. Esta resolución es una interpretación extensiva de varios artículos de la Ley 2023, que dice o que manda a que hagamos una ley que regule las candidaturas independientes. Pero aquí yo quiero aclarar algo. Las candidaturas independientes han estado en el marco electoral dominicano desde 1926. Ley 384 de 1926, 2 años después de la invasión estadounidense aquí. El 5884 de 1962 pasó el gobierno de Bosch, llegó hasta Balaguer y en el 1997 se aprobó la 297, que fue la que introdujo el financiamiento de los partidos políticos. Y ahora, en la legislatura pasada, se aprobó la 2023. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es un invento de la 2023, eso viene desde hace 97 años. Lo que sucede es
que habla textualmente de candidaturas independientes, pero no dice cómo es que van a participar. Entonces, a veces se presentaban en la Junta personas que querían ser candidatos independientes a senador, a diputado y hasta presidente de la República, y la Junta les decía que tenían que inscribirse en un partido. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el TC? Ha interpretado esa situación y nos manda a hacer prácticamente una ley, que es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una sinergia de los dos proyectos y te puedo decir como presidente de la comisión que hay opiniones encontradas. No hay consenso todavía de que si debe ser una cosa o la otra. Y eso lo puedo explicar más adelante. Me gustaría el punto que más ha provocado dificultades, coincidencia, ¿cuál sería? Mire, la dificultad es la siguiente. Hay dos interpretaciones, una formal y otra garantista. La formal dice que nuestra Constitución lo que establece y estatuye es acerca de los partidos políticos y que cualquier aspiración a elegir o ser elegido debe ser a través de los partidos políticos. Eso está en la ley, artículo 277, 22, numeral 2, en fin. Entonces ellos dicen, si aplicamos la Constitución de la República, no puede haber candidaturas independientes, porque no están constitucionalizadas. Esa es la posición formal. Ahora, la garantista dice que el derecho de elegir y ser elegido es un derecho fundamental. En consecuencia, hay que legislar extensivamente al respecto y darle al ciudadano la facultad de aspirar. Entonces, como usted puede ver, son dos interpretaciones constitucionales que están en boga ahí ahora mismo en esa comisión. ¿Cómo se va a decidir eso? Bueno, vamos a hacer vista pública, vamos a socializar el proyecto lo más posible y de ahí, de la mayoría de los 21 miembros de esa comisión especial, vamos a decidir qué es lo mejor. Si salimos con una ley que le dé participación a los ciudadanos o si por el contrario se opina que hay que modificar la Constitución de la República para que haya candidatos independientes. Y ya la sentencia del Tribunal Constitucional no subsana todo esto, o sea, ya no establece el procedimiento. Bueno, el tema es que así como interpretó el TC, el Poder Legislativo, que no está sujeto a ningún poder del Estado, y en este caso, por propio imperio, puede decidir también hacer una interpretación de la Constitución. O sea, que el tema podría volver al Constitucional. Puede devolver. De hecho, ya hay gente que amenaza con, mire, lo que venga de parte de ustedes, como quiera, vamos a ir al Tribunal Constitucional, porque lamentablemente en nuestro país, así que se procede, no hay a veces consenso y lo que se quiere es estar en la palestra pública. Pero nosotros, mi responsabilidad como presidente de esa comisión es hacer las cosas bien, transparente y que el pueblo sepa lo que estamos haciendo. Por eso estoy explicando bien cuál es la situación. Entonces, usted dice que no hay consenso. No hay consenso. Hasta ahora no. Sobre la ley. No. Pero sí vi que la Junta Central Electoral, antes de presentar el proyecto, hizo una socialización con los partidos políticos y por lo que he visto, la mayoría de los partidos políticos están de acuerdo con el proyecto de la Junta. Mire, la Junta envió ese proyecto de ley, pero la Junta fue la primera vez allá, nos presentó la defensa de eso, dijo eso mismo que tú estás diciendo, pero después pidió un plazo para opinar debido a que ellos no habían visto el otro proyecto. Entonces, en la segunda visita, ellos variaron algunas consideraciones. Además del 2%, que se caen de la mata. O sea, hay un voto disidente del magistrado Armando Vallejo Santelices que fue ponderado positivamente en la comisión, donde él se refiere al doble registro, porque la Junta Central Electoral está pidiendo que para usted ser candidato independiente usted tiene que formar una asociación sin fines de lucro, exclusivamente para participar en un proceso electoral. Usted pasa el proceso y ya esa asociación no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando del sistema electoral, que es de donde tiene que salir la supervisión de la Junta Central Electoral, y no mandar a una ley, la 122-05, que hasta
la Procuraduría tendrá que intervenir en eso porque es la que finalmente da el permiso para eso. Entonces, tú sabes, Yanesi y Armando, que para tú constituir aquí una asociación sin fines de lucro, tú tienes que pensar por lo menos en 6 u 8 meses. Entonces, le dan después que usted la tiene y la registra en la Junta, usted tiene 30 días para llevar las firmas. O sea, hay una serie de disposiciones que prácticamente no se pueden cumplir. Entonces eso, la Junta de alguna manera dio a entrever que lo dejaba a la soberana apreciación nuestra, pero que debemos de estudiar esa parte y más o menos flexibilizar esa parte. ¿Y los partidos cuando fueron? ¿Ustedes fijaron su punto de vista sobre eso específicamente? Porque parece como inviable que te den 30 días después, dije, para llevar la firma. ¿Los partidos qué opinaron de eso? Mire, los 3 partidos que pasan el 5% más o menos están consensuados de que el proyecto de la Junta es viable, pero algunos de los miembros de esos partidos allí nos dijeron que hay que hacer algunos ajustes, como eso que estoy diciendo. Eso por un lado. Otros partidos entienden que es una trampa el que aprobemos las candidaturas independientes porque pueden infiltrarse personas non santas que quieran participar en el proceso electoral y desacreditar el sistema de partidos que a fin de cuentas es la base de la democracia. Pero ya eso sucedió porque tenemos legisladores que están... Bueno, exacto. Ese es un punto que contrasta eso. Exacto. ¿Verdad? Entonces, el tema es que hay otros que dicen que el sistema político o electoral hay que oxigenarlo. ¿Por qué? Bueno, porque en el 1996, y es un dato, votó el 75% del padrón. Pero en la última elección aquí, 2024, votó el 53%. Lo que significa que hay una desafección. Ha sido un 22. Exacto. Entonces, oxigenar significa, bueno, darle chance a la gente si no quiere un partido. Mira, yo no quiero votar por ninguno de esos partidos. Y surge un líder que quiere postularse, bueno, ver si cabe la posibilidad de que ese sea el oxígeno que necesite el sistema electoral en la República Dominicana. Bueno, ese es el tema de la abstención. Quisiera tratarlo ya cuando terminemos con el tema del proyecto de ley de candidaturas independientes. Sí, perfecto. En el ánimo de la Cámara de Diputados, que es donde se conoce este proyecto, ¿está contemplado que se pueda aprobar en esta legislatura? Mire, estamos haciendo los esfuerzos para eso. Y si no, se aprobará en la otra. Pero estamos apurando. El próximo lunes hay una reunión de la comisión y ahí se va a decidir si va a haber o no vista pública. Desde que pase esa vista pública ya tenemos la matriz preparada con el proyecto de la Junta, el proyecto de los diputados, la opinión técnica de la Oficina Técnica Legislativa de la Cámara de Diputados, el voto disidente de Armando Santelices y la última opinión de la Junta Central Electoral que ajustó algunos criterios. Entonces todo eso está en una matriz y lo vamos a comenzar a estudiar. No creo que duremos mucho porque no son tantos artículos, o sea que esa es la mejor disposición, diputado, que tenemos. Ante ese panorama que usted presenta y describe, todo lo que se ha dado y todos los proyectos y todas las posiciones que hay, ¿cabría la posibilidad de pensar que no podría las candidaturas independientes estar disponibles para el 2028? O sea, que no pueden participar los independientes en el 28. Mire, vuelvo y les reitero, vamos a hacer todo lo posible porque tengamos una ley en los próximos meses. Nada lo impide. Nosotros no tenemos que rendirle cuentas sino al pueblo dominicano. Yo soy diputado nacional y como presidente de la comisión estoy actuando como un árbitro. Y nada, yo pienso que estamos en el temperamento de que aquí haya una ley en un sentido o en el otro. Con su anuencia, vamos a ir a una pausa con Uesin Chávez.
diputado presidente de la Comisión Permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados y presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, PQDC. Elías, hay un tema que en el marco de las entrevistas que ha estado haciendo la comisión ha salido a relucir, y es el planteamiento de establecer el voto automatizado. Incluso se dijo que hubo alguien que lo pidió. Usted que ha estado en este tema, ¿podría decirnos en qué contexto esto se ha tratado? Si va en serio o es si algo que simplemente se dijo y ya. No, de manera lógica, quien lo dijo fue el magistrado Chami Isa. Uh-huh. Y lo planteó en un contexto, diríamos que normal. Dijo, si se van a aprobar sin ciertas limitaciones estas candidaturas independientes, piensen en la ley que va a salir en consagrar el voto automatizado. Y es muy sencillo. Si usted tiene una sábana ahora, con los candidatos que llevamos ahora, imagínense cuando estén los candidatos independientes, cómo va a ser eso para votar en las elecciones. Entonces, él hizo esa consideración que la vimos muy apropiada y que por ende la vamos a tomar muy en cuenta. Entonces, se trata de que hay que poner limitaciones. No puede ser abierta la participación. Tiene que haber un método en el cual en una demarcación, pon tú aquí en el Distrito Nacional 6 diputados que se eligen, pon tú que por el número de la demarcación se permitan 2 candidatos más a diputados independientes o 1. Todo va a depender de el cálculo matemático que podamos hacer, porque en este proyecto hay eso también. Sí. No podemos salir con una cosa uniforme. Y a qué yo me refiero, si tú le pides el 2% a una candidatura nacional, por el padrón que es de 8 millones, estamos hablando de 160,000 personas que tienen que, usted tiene que llevar la firma de 160,000 personas que no están inscritas en ningún partido. Ahora bien, si usted ese 2% se lo aplica a un distrito municipal que tiene 3,000 votantes, el 2% ¿cuánto es? 60. Entonces usted va a inscribir un regidor o un vocal con una lista de 60. Todo eso tenemos que verlo. En esa demarcación tiene que haber un porcentaje mayor. De hecho, el presidente de la Junta puso el ejemplo de Panamá. En comparación, dijo que en ese tipo de demarcaciones se aplica un 15% de los inscritos en el padrón. Ese es el ejemplo de Panamá. Y lo dijo como una manera de que nosotros sopesemos esa posibilidad. Diputado, ¿cómo afectaría a los independientes en el caso de que participen el método de Home? Porque obviamente si se le aplica quedarían usted mismo lo acaba de decir. Ese es un método entonces que habría que revisar también. Y está consagrado en otra ley. Está consagrado en otra ley, si mal no recuerdo, la 357. Una ley que... 1357, es la ley de voto preferencial. Exactamente, perdón, la 1357. Entonces, 5713, perdón, correcto. Entonces, ahí está consagrado, habría que derogar, pero tiene que haber entonces otro método, que podría ser el de Webster, podría ser el de Hare, que más o menos se parecen, que es el del coeficiente mayor, que le da oportunidad entonces a las minorías, más oportunidad a las minorías. Elías, independientemente de lo que piensen los partidos de oposición, el partido de gobierno tiene los votos suficientes para aprobar el proyecto de ley que entienda es el que conviene. ¿Cuál es el ánimo en el voto del PRM con relación al proyecto? Mire, ahora mismo yo te puedo decir un diagnóstico y es que hay opiniones encontradas realmente. Dentro del bloque. Evidentemente que, como tú muy bien dices, al final posiblemente se pueda bajar una línea en un sentido o en el otro. Y esa es la política y eso es lo que vemos en la correlación de fuerza que hay en el Congreso Nacional.
De manera que hay que esperar y ver, porque estamos recibiendo muchos insumos que son razonables, de opiniones y de criterios. Yo creo que se puede hacer una ley que se acomode a lo que quiere el Tribunal Constitucional, o lo que dice, mejor dicho, la sentencia del Tribunal Constitucional, y a lo que aspiran ciertos sectores que no quisieran ser candidatos de ningún partido. Ya. Elías, me gustaría pasar a otro tema. Sí, cómo no. Hay una propuesta en la oposición, y más bien un debate con relación a la candidatura presidencial del Partido Fuerza del Pueblo. Usted ha sido un aliado histórico del presidente Leonel Fernández, es ahora diputado nacional por una alianza con el Partido Fuerza del Pueblo. He escuchado que a varios partidos minoritarios se le ha hecho la propuesta de que asuman desde ahora la candidatura de Omar Fernández. En el caso del PQDC, ¿se le ha hecho ese tipo de propuesta? No, sinceramente que no. Nosotros no hemos recibido ese tipo de propuesta. Lo que yo vi fue que un partido recién aprobado, que se llama Camino Nuevo, del amigo Glenn Morrison, habló de que ya ellos tienen a su candidato, y hablaron de Omar Fernández, pero a partir de ahí nosotros no hemos recibido ningún tipo de propuesta. Y quiero decirte, Yanesi, que ese es un tema que le incumbe realmente a la fuerza del pueblo. Nosotros ciertamente hemos estado aliados y hemos sido aliados históricos del presidente Leonel Fernández y de la fuerza del pueblo, pero cada partido tiene su identidad, cada partido trabaja en base a su propia ideología, y cada partido tiene su proceso estatutario interno. No es a nosotros que nos incumbe decidir sobre eso. Lo que yo sí sé es que el presidente Leonel Fernández tiene un hijo que se llama Omar Fernández, y eso es un asunto de papá y de hijo, y ellos al final tendrán que ponerse de acuerdo. No creo que va a haber ningún tipo de desavenencia, y meterse ahí para tratar de crear inquina, yo creo que no procede bajo ninguna circunstancia, sobre todo por las relaciones que ellos tienen como familia, y que Omar es un muchacho disciplinado y que tiene un criterio de respeto hacia lo que es su papá. Ahí influye la parte familiar, indudablemente. Omar está siendo muy bien valorado en las redes y está teniendo buenos piropos de mucha gente. Eso es así. Pero la conjugación tanto de Omar como del presidente Leonel Fernández sería lo ideal. Está la experiencia y está la juventud. Están los dos ahí, y es muy importante que eso se tome en cuenta. Pero mejor de ahí se daña, diría yo. Si claro. La fuerza del pueblo estuviera contenta con ese ambiente. Bueno, yo entiendo que eso es lo que deben de estar contentos realmente. ¿Y a qué obedece la reacción de algunos dirigentes de ese partido? Usted como los de oposición también, ¿verdad? No, yo lo que veo es que sería una torpeza meterse en ese problema. Y sería también una torpeza un partido que se está fortaleciendo, que está recibiendo apoyo de el otrora PLD, porque eso se ve también, que el PLD en su base se está vaciando en la fuerza del pueblo, y lo digo porque eso es lo que estoy viendo en todas partes. Entonces, ¿cómo va a ser que van a venir con ese tipo de, vamos a decir, de torpeza, vuelvo y reitero, de crear un problema de esa naturaleza cuando no lo hay? Bueno, con su anuencia vamos a una pausa comercial y ya regresamos en Buenas noches, buena suerte. Por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, independientemente del lugar donde usted esté. Puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Vamos a seguir conversando con Elías Uesin Chávez. Antes de continuar con el diputado Elías, una información que le hemos dado mucho seguimiento aquí. Vanguardia del Pueblo del PLD
Él es Pública la que está mandó informando la nota, Vanguardia, exacto. pero bien. La Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social sostuvo su primer encuentro con los representantes del gobierno y de los expresidentes de la República. En la reunión estuvo como objetivo trazar los principales lineamientos para la convocatoria del CES. En representación, oye, esto te va a gustar, Yanesi. En representación del gobierno estuvo José Ignacio Paliza, el ministro de la Presidencia, y Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicaciones del gobierno y vocero de la Presidencia, quienes también representan a Hipólito Mejía. Sí, porque no digan que Hipólito no está contento. Entonces, por el PLD estuvo Johnny Pujols, secretario general del partido, y Héctor Olivo como secretario de Comunicación y vocero del partido. Por la Fuerza del Pueblo estuvo Omar Liriano, director de Comunicaciones, y Natanael Concepción, miembro de la dirección política. Hay una foto ahí que mandó la Vanguardia del Pueblo. Pero bien, Vanguardia, porque ni siquiera el CES lo hizo. Exacto. Felicidades a Héctor Olivo, el mejor director de comunicaciones. Bueno, pues ahí está. No se dieron los detalles. ¿Para qué fue el encuentro? Para trazar los lineamientos y para la convocatoria formal ya del CES, de lo que sería. Esto eran como los primeros, fue la primera reunión, pero es como de trabajo de acercamiento. Sí, es como una de logística, exacto, como para la logística. La línea de trabajo, exacto. Ya. Bueno, pues ahí está interesante ese paso. Si tú me haces una pregunta, pero vamos a seguir conversando con Elías. Pero te dije, eso es un te gusta entretenimiento. Hay cosas que son para entretener. Tú, a mí me luce que es una reunión de entretenimiento, para que después digan que no están haciendo nada. No le vamos a preguntar a Elías sobre eso. No debería ser. ¿Tú sabes por qué? Sí. Porque las pandillas están cerca de la frontera, pandillas de Haití. Pero eso no es el gobierno que tiene el monopolio de la fuerza. Que Sí, tiene pero entiendo que en ese tema no hay bandera partidaria. Es la bandera nacional que tiene que primar, y yo veo con buenos ojos que el presidente haya convocado a los 3 expresidentes donde hay experiencia. Ese es un problema muy grave que nosotros tenemos. Están cerca de la frontera y ya una estación de las aduanas fronterizas del lado de Haití fue ocupada por las pandillas. Yo vi esa información hoy, pero aquí ayer llamó el síndico de Jimaní y dijo que no. Pero bueno, ojalá que no sea, pero el caso es que la información está. Pero a propósito de eso, el gobierno se anunció hoy que el gobierno de Haití contrató una empresa de seguridad privada, la Price Water, creo que es. Un asesor de Donald Trump. La Black Water. Exacto, para enfrentar a las bandas. Ellos también tuvieron participación en la guerra de Irak, incluso tuvieron en una masacre que se dice que participaron. ¿Son un grupo paramilitar? Es un grupo de... Como los Wagner. Se le decía antes mercenarios, en Rusia, pero más o ahora menos así. antes se le decía mercenarios, pero ahora son empresas de seguridad. Pues El gobierno de Haití los contrató para poder enfrentar las bandas. Vamos a seguir conversando con el diputado Elías Uesín Chávez de política. Elías, hay algunos... Usted se mantiene en oposición, ese es su... Sí, claro. Ok, bien. Estamos en oposición. Hay algunas propuestas, he escuchado, de la necesidad de una oposición unificada para poder enfrentar el tema al PRM en el 2028. ¿Cómo visualiza el PQDC la participación de la oposición al 28? Yo sé que falta mucho tiempo, pero no está de más ir ponderando. Mire, nosotros estamos propiciando la conformación de una convergencia ideológica con el nombre de PAX, P-A-X. Bajo esa sombrilla, nosotros pretendemos aglutinar todos los partidos conservadores y de derecha y centro derecha de la República Dominicana. Pero la convergencia ideológica es PAX. ¿Usted me lo podría decir? PAX, P-A-X, que significa en latín paz. O sea, entonces, esta convergencia es más o menos la convergencia que hubo en Chile, pero aplatanada, vamos a decirlo así. Porque vuelvo y reitero, la rueda ya se inventó. O sea, en todas partes, cuando se hacen este tipo de propuestas, lo que hay es que adecuarla al país donde tú estás. Entonces, ese va a ser un polo que comienza haciendo pininos, pero aquí ya hay organizaciones políticas, movimientos y personalidades que quieren pertenecer a este movimiento.
tiene la intención de presentar un proyecto de nación para 2028 y en esa participación electoral, que sería la última fase, darle al pueblo dominicano en el menú para elegir una alternativa diferente a la que hemos tenido tradicionalmente. ¿Y qué gestiones han hecho con relación ya para formar a PACS? Bueno, mire, nosotros estamos haciendo los contactos con esos sectores, con movimientos, agrupaciones y partidos políticos. No quiero adelantar todavía, dar nombres, pero próximamente vamos a convocar una reunión y de ahí entonces va a salir un manifiesto, y en ese manifiesto nosotros vamos a sentar las líneas ideológicas de lo que debe de ser para el futuro inmediato algo diferente como alternativa, ofrecérsela como alternativa al pueblo dominicano. Tendrá una plataforma económica, es decir, qué ofrecemos como modelo económico en el tema de la seguridad ciudadana, en el tema de la educación, de la salud, de la seguridad social, en fin, cómo enfrentar los problemas que tenemos y sobre todo un plan para enfrentar el tema de la inmigración descontrolada que tenemos en la República Dominicana. ¿Pero sería un partido? No, serían varios. ¿O sería como sucedió? Además del PQDC, si usted podría avanzarnos, ¿quiénes están ahí? Mire, estamos en conversación con el PDI, con la Fuerza Nacional Progresista, con el partido... Pero la Fuerza Nacional Progresista es aliada al PRM ahora. Bueno, pero ellos sostienen que esa es una alianza coyuntural que se dio ya electoral, pero es evidente que el discurso de ese partido y el del PRM no coinciden en muchos aspectos ideológicos. Pero yo te estoy diciendo de esos tres, pero hay más, y hay otros movimientos, y hay personalidades, y hay una fundación, que en este caso es la Fundación Centro Republicano para el Avance de la Democracia, que va a ser como una especie de think tank que va a nutrir de manera ideológica esta alianza. Estamos también haciendo aprestos de alianzas internacionales. Varios de esos partidos que estamos ahí pertenecemos al Frente Hemisférico por la Libertad, al Foro de Madrid. En fin, es realmente una opción totalmente diferente a las opciones socialdemócratas que tenemos hasta ahora en la República Dominicana. O sea, sería como un frente amplio, así como Uruguay, pero de derecha. Sí, de derecha, es un frente de derecha. La cualidad fundamental es que sean de derecha. Sí, claro, es un movimiento conservador. Un movimiento que va en contra de esta ideología globalista que se quiere imponer y que organismos internacionales no quieren imponer aquí a la República Dominicana. Pero en el gobierno del PRM todo eso ha quedado descartado. El presidente Luis Abinader en oposición era liberal y ahora es más conservador que ustedes. No está descartado, porque si tú te vas a algunos ministerios, ahí todavía se habla de ideología de género, que es algo que nosotros vamos a combatir aquí. Se habla de las 3 causales del aborto, se habla de el estado de bienestar en lo económico, en fin, por ahí es que va la cosa, y nosotros venimos con una propuesta que va a contrarrestar eso. ¿Y cuántas reuniones han hecho ya este equipo, ya más o menos en la dinámica de articularse? Se han hecho reuniones informales, individuales, pero cuando se dé ya la reunión formal, tú sabrás el día, la hora y el lugar donde lo vamos a hacer. Diputado, pero esto implicaría llevar ustedes como coalición un candidato presidencial, o apoyarían a uno ya de los... Es posible que llevemos un candidato presidencial, claro, porque es la última fase, pero es algo serio que queremos hacer, es decirle al pueblo dominicano, mire, esta es la propuesta de nosotros, y esto es lo que vamos a hacer en educación, esto es lo que vamos a hacer en salud,
esto es lo que vamos a hacer en lo económico. Aquí hay que cambiar el modelo económico. Entonces, esto habría que ver estos grandes partidos, PRD, Fuerza, PRM, Fuerza, que llevan muchos aliados de partidos minoritarios, ya esa alianza... Mira, viene una fragmentación de participación. Aquí hay que rescatar la parte ideológica. Aquí no puede haber una mezcolanza ideológica. Aquí tenemos que marcar nuestro territorio, cada quien. Y ya veremos en el horizonte qué puede pasar, pero mientras tanto es una oferta seria, conceptual que vamos a hacer de cara al país y de cara a los problemas que tiene el país. Aquí hay muchas cosas que se pudieran estar haciendo y no se hacen. Y nosotros eso lo vamos a denunciar y vamos a decir cuál es la solución que entendemos nosotros se debe llevar a cabo. Por ejemplo, en materia económica, aquí cuando se habla de reforma fiscal y tributaria, ¿qué es lo que piensa el pueblo? Que van a aumentar impuestos. Cuando debería ser lo contrario. Cuando debería ser una reforma de amplia base y que se les reduzcan los impuestos a la clase media de la República Dominicana, que es la que produce la riqueza. Y una serie de situaciones en lo económico que hay que cambiar. Porque nosotros no podemos seguir con esta espiral inflacionaria y de préstamos, que es lo que aplicó Danilo Medina cuando era presidente y es lo que está aplicando el PRM pero ahora. En el Congreso que se lo aprueban. Sí, pero recuérdate, Armando, que el bloque del PRM es mayoritario. Y si se sale la oposición de la Cámara de Diputados, para ponerte el ejemplo, ellos pueden aprobar lo que ellos quieran. Pero evidentemente esto es una democracia y tienen que saberse manejar también. Con su anual. Entonces estamos de regreso en Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, independientemente del lugar donde usted esté. Puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Vamos a seguir conversando con Elías Oezin Chávez, es diputado y presidente del partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, PQDC. Lo que pasa es que nos acostumbramos a decir PQDC y después cuando uno tiene que decir el nombre completo se dificulta. En la oposición se siente un poco como ausente, como si este gobierno no tuviese oposición. ¿Cuál es su lectura de este momento, de esta coyuntura? Porque no es el momento de hacer quizás activismo político, pero sí de hacer política. Creo que leí eso en un artículo, y no recuerdo cuál. Mira, yo entiendo que esta democracia nuestra, con sus defectos, ha avanzado bastante. Y la oposición, hemos visto cómo ha sido el manejo de, en este caso puedo hablar del expresidente Leonel Fernández, que ha hecho una oposición muy constructiva a este gobierno, sin dejar de decir las cosas como son. Pero lo propio, los otros partidos, dentro de los cuales tú puedes poner también al PQDC, nosotros vivimos denunciando y vivimos planteándole soluciones al presidente de la República, al gobierno del PRM. Que le hagan caso, bueno, ya eso es otra cosa. De todos los problemas que tenemos ahora mismo. Y de manera que entiendo que eso refleja una madurez. Y eso le conviene al país. Porque hacer oposición, cuando tú me dices, bueno, hacer oposición radical, yo pienso que hay que analizar lo que significa radical en un momento como este. Y yo te reitero, Yanesi y Armando, que el principal problema que tiene la República Dominicana es la inmigración descontrolada de nacionales haitianos. ¿Usted va a apoyar un plan de regularización en PQDC? No, regularización no. Contratación temporal en el área de la agricultura y en el área de la construcción, como se hacía con los braceros haitianos para la zafra. Venían, pasaba la zafra y se iban. Se quedaban algunos, pero muy, muy pocos. Entonces, eso se puede controlar. Hay tecnología para hacerlo, tecnología biométrica,
Lo que hay es que tener la voluntad para hacerlo. Y estamos a veces pensando, y es lo que yo pienso, que estamos como voceando en el desierto. Ahora el presidente ha entendido la situación, convoca a los expresidentes, pero vuelvo y te reitero, ahí hay un pacto de nación que se firmó en el 2023 que podría ser la guía de las medidas que hay que tomar. Si se operativiza ese acuerdo, vamos a tener una solución. Para mí ese es el principal problema que nosotros tenemos. Y lo que se derive de ahí, sea bueno o sea malo, y con la perspectiva de que sea más malo que bueno, es lo que nos debe preocupar a nosotros. ¿Cómo valora usted la posición que han asumido los empresarios ante esta situación de la migración haitiana? Porque se han visto como un poco tímida, realmente. Mira, ellos son los que más tienen que perder aquí. Y ellos deberían de tratar de coadyuvar a que el gobierno pueda, junto con las fuerzas vivas del país, hacer un plan donde ellos van a tener que sacrificarse. Sí, claro. Porque ¿de qué es que estamos hablando? Si estamos hablando de una agricultura copada por trabajadores haitianos, entonces vamos a hablar de mecanización de la agricultura. Si estamos hablando de la construcción de obreros haitianos que están en la construcción, bueno, vamos a comenzar a registrarlos y vamos a ver cuánto científicamente que se necesitan aquí para que las obras no se paren, cómo podemos mejorar los salarios para ver si incentivamos a los dominicanos que puedan entrar en el mercado. Los constructores hablan de 87,000, ¿verdad? 87,000. Bueno, eso es medible, porque hay mecanismos para eso, pero ellos tienen también que poner de su parte, porque no es solamente el gobierno, y en eso hay que ser justo. No es solamente la oposición que lo tiene que denunciar. Los empresarios tienen que participar, y si no quieren participar hay que llamarlos para que participen. La ley del proyecto de ley de libertad de expresión, ¿usted lo va a apoyar? Claro que no. La libertad de expresión se combate con más libertad. Usted tiene ahí una ley contra la difamación y la injuria. Es más, ya estamos viendo ejemplos de gente que está demandando. Pues las leyes están ahí. Aquí lo que hay que tratar de ver si relanzamos la Comisión Nacional de Espectáculo Público ante programas que a veces se exceden con palabras y ese tipo de cosas, pero hacer una ley mordaza para atacar las plataformas digitales directamente, no, eso es más, Estados Unidos acaba de hacer una advertencia. El canciller Rubio dijo que le van a quitar visa y no van a dejar permitir entrar a nadie, a ningún país, y a los autores o funcionarios que propicien eso en esos países. Ya Inglaterra tiene varios funcionarios que no pueden entrar a Estados Unidos, porque eso no se puede permitir. Esta es una época totalmente diferente. Mire, si en Estados Unidos no hubiera habido esa libertad, tal vez Donald Trump no hubiera sido presidente ahora mismo, porque había una... Gracias. Bueno, gracias a ti. Punto ese, gracias a Elías Uezin Chávez, que es diputado del PQDC, diputado nacional y presidente de la Comisión de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados, además presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, no se me olvidó. PQDC. Gracias. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana en Buenas noches y buena suerte.